Comenzamos nuestra unidad de tablas y gráficas, que será una introducción al apasionante mundo de las funciones que trabajaremos en toda la secundaria y bachiller. En esta unidad aprenderemos cómo relacionar varias magnitudes, aprendiendo a representar información que relaciona estas dos magnitudes en un plano. Veremos qué tipos de relaciones de magnitudes hay y cómo se pueden representar. Introduciremos, como ya hemos dicho, el concepto de función y estudiaremos uno de los tipos de funciones más sencillas, que son las funciones lineales. Empecemos por aprender cómo representar información en un plano. En la unidad de regla de 3 estudiábamos las relaciones entre dos magnitudes en las cuales, al aumentar una de ellas, la otra también aumentaba, y al disminuir la primera, también disminuía la segunda, como es el caso de este ejemplo en el cual, cuando el objeto es más grande, la longitud de la sombra es más larga, mientras que si el objeto es más pequeño, la longitud de la sombra es más corta. En este caso, a la primera magnitud le llamaremos x y será la variable o la magnitud independiente, porque no depende de nada, la altura del objeto no depende de nada más que del propio objeto. Y a la segunda magnitud le llamaremos magnitud y o magnitud dependiente, porque depende de la otra. La longitud de la sombra depende de la altura del objeto. Veamos cómo representar estas dos magnitudes en un plano. Para poder representar magnitudes en un plano necesitamos una referencia. Esta referencia para nosotros serán los ejes coordenados. Tendremos por una parte un eje horizontal, que es el eje de abscisas o eje X, donde representaremos la variable independiente, y por otro lado un eje vertical o eje de ordenadas, eje Y, donde representaremos la variable dependiente. Tendremos también el punto central, digamos el punto 0, 0, luego veremos cómo representarlo, que se llama origen de coordenadas. Tenemos cuatro cuadrantes, en el cual el primer cuadrante será el que nos queda a la derecha y arriba, que es el que representa los valores de x positivos y de y positivos, y en sentido antihorario tendremos el segundo, tercer y cuarto cuadrante. Como ya hemos dicho, x será la variable independiente, no depende de nada más que de nuestra propia elección o de la propia magnitud en sí, y y es la variable dependiente porque depende de x. La variable dependiente siempre depende de la independiente. Supongamos que queremos representar en el plano dos variables cualesquiera, x e y. X es la variable independiente, y es la variable dependiente, y el valor de x es 2 y el valor de y es 3. ¿Cómo representaríamos esto en el plano? Pues es muy sencillo. En el eje x contaremos dos unidades, 1 y 2, trazaremos una línea, y en el eje y contaremos tres unidades, 1, 2 y 3, y trazaremos otra línea. El punto de corte será el punto 2, 3, que es lo que queremos representar. Fijaos que con un solo punto hemos conseguido representar dos informaciones. La información de la variable x, que es 2, y la información de la variable y, que es 3. Supongamos que tenemos el valor de x menos 3 y el valor de y 5. ¿Qué hacemos? Pues contar menos 3 en x, como es menos 3, contaremos hacia la izquierda, y 5 en y, positivo, pues hacia arriba. El punto de corte será el punto menos 3, 5. Si queremos representar el punto menos 1, menos 4, contaremos menos 1 en x, menos 4 en y, y este será el punto menos 1, menos 4. El valor de las coordenadas 3, menos 2, pues contaríamos 3 en x, menos 2 en y este sería el punto 3, menos 2. Fijaos que hemos representado un punto en el primer cuadrante, los dos son positivos, un punto en el segundo cuadrante, el valor de x es negativo y el valor de y es positivo, un punto en el tercer cuadrante, menos 1, menos 4, los dos negativos, y un punto en el cuarto cuadrante donde el valor de y es negativo. Todos estos valores son valores enteros, pueden ser positivos o negativos, pero ¿podemos encontrarnos valores racionales? Pues efectivamente, porque un número racional no deja de ser un número. 3 medios es 1,5, pues en x contamos 1,5 y en y contamos menos 1. Ese sería el punto 3 medios menos 1. Vamos a hacerlo a la inversa. ¿Qué pasa si queremos saber las coordenadas de este punto concreto? Pues hacemos lo mismo, pero a la inversa. Trazamos dos líneas y vemos que el valor de x es menos 5 y el valor de y es 2. Pues este punto será el punto menos 5, 2.